Un saludo afectuoso en el nombre del Señor, eh, agradeciendo a nuestro Dios por tener este tiempo, en que podemos meditar en su palabra, en que podemos estudiar y tratar de, bajo la guía del Espíritu Santo, interpretar el texto bíblico y sobre todo tratarle de aplicar a nuestra vida, que es lo más importante. Insistiré siempre en este punto, ¿no? De que más allá de solamente conformarnos con leer la Biblia, tenemos que empezar a estudiarla, tenemos que aplicarla, tenemos que meditarla y sobre todo transmitirla. Esa tiene que ser nuestra meta como hijos de Dios. Una vez más, gracias al Señor por cada uno de ustedes que está en este momento mirando este video en que continuamos con este estudio que estamos teniendo sobre el libro del Apocalipsis. Ya estamos muy avanzados en realidad. Ya la semana pasada terminamos el capítulo 13, hoy entraremos al capítulo 14 y mientras vamos avanzando nos damos cuenta de muchas cosas y vamos sacando muchas conclusiones que me imagino yo tendrán que ser positivas para cada uno de nosotros, porque en realidad el correcto estudio de la palabra de Dios nos lleva a entender que nuestra vida tiene que tomar un rumbo diferente y tiene que empezar a actuar bajo la dirección y bajo la voluntad de Dios. En los capítulos 12 y 13 que empezamos a observar tres personajes siniestros que podríamos llamarlos como la Trinidad del Mal, o podríamos catalogarlos como aquellos seres que son antagonistas o contrarios a lo que Dios ha establecido, un orden correcto de amor que es dado por el Padre, un amor perfecto, un orden correcto que es un sacrificio completo que es la obra de Cristo, y un orden correcto que es la obra intercesora del Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 12 este dragón escarlata que no es otro sino el mismo diablo, Satanás, la serpiente antigua, como se le denominaba. Aquel que en vez de dar ese amor incondicional que nos ha dado el Padre, nos quiere hacer caer constantemente y quiere que nosotros, quienes conocemos de Cristo, estemos sujetos a desprendernos de la voluntad de Dios. Y más allá de él quizás valorar nuestros puntos que tenemos positivos, él trata de atacarlos y trata de destruirlos, como lo decía el Señor Jesús en Juan 10:10, ¿no? Que Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de él. Vimos también en el capítulo 13, en cambio, los otros dos personajes. El primero, el anticristo, aquel siniestro hombre o figura, como lo podríamos llamar, que en todo quiere asemejarse a Jesús, ¿no? Simula mucho lo que el Señor hace, pero al contrario de nuestro Señor Jesús, el que entregó su vida incondicionalmente por nosotros, dándonos una prueba de amor irrefutable, el anticristo en cambio hará todo lo contrario. En vez de él dar ese amor incondicional o esa entrega incondicional a la humanidad, él en cambio pedirá que todos estén atrás de él, y quien no le siga lamentablemente tendrá que padecer sufrimiento y muerte. Y el tercero, que lo vimos, el falso profeta, que quiere emular la obra del Espíritu Santo, siendo el intercesor o quien abre el camino del anticristo, obviamente no la cumplirá, porque el Espíritu Santo, claramente lo sabemos, es aquel que mora en el corazón, en la vida del creyente, y es aquel que le hace entender al creyente el camino por donde seguir y le hace recapacitar y reentender cuando está mal. En cambio, el falso profeta querrá llevar una adoración falsa y querrá llevar a que la gente siga al anticristo y confundir a la humanidad. Así es, vimos estos tres personajes que completan esta serie de los horrores que causará la tribulación. Ahora, adentrándonos ahora al capítulo 14, que lo estaremos estudiando en un par de divisiones,
aquí se presenta algo muy diferente. Es como que nuevamente se hace un paréntesis. Y quiero recordar esto y volviendo un poco para atrás, ¿no? Cuando nosotros empezábamos a ver el capítulo 6 y nos tocó los sellos, al final del sello, del sexto sello, hubo un paréntesis y un preludio de tiempo para que venga el séptimo. Cuando vinieron las trompetas sucedió lo mismo. Ahora, cuando termina, o más bien ya casi por concluir el periodo de la tribulación, antes de que aparezca el último castigo en la humanidad, que serán las copas de la ira, en este capítulo 13, inclusive en el 14, perdón, en el 14, inclusive en el 15, se nos presenta un tiempo diferente. Y es como que Juan nos quiere llevar a un periodo que será mucho más adelante y es como que le altera un poco el orden cronológico del Apocalipsis y algo que quizás venga para el final lo pone aquí en esta parte al final casi de la tribulación, demostrando sobre todo que suceda lo que suceda, pase lo que pase, acontecimientos que surjan, que se den, y el único que tiene la autoridad por sobre todo es y será siempre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay alguien que esté sobre esa autoridad. Y aunque como ya vimos, Satanás, el anticristo y el falso profeta intentaron hacer muchas cosas, hicieron milagros, la gente siguió al anticristo, el falso profeta llevó una adoración falsa, hubo muchos creyentes de ese tiempo que serán martirizados, etcétera. Pero siempre se repite esa frase, ¿no? La autoridad se les dio por un tiempo y eso parecería un poco repetitivo porque cada video que toco este tema lo menciono y no lo dejaré de mencionar, porque eso nos tiene que quedar a nosotros bien grabado. Que suceda lo que suceda, pase lo que pase, acontecimientos que sucedan, la autoridad plena, completa y soberana la tiene únicamente Dios. Nadie está sobre él y nadie le da órdenes ni disposiciones que él las tenga que tomar más adelante. Él actúa en su soberanía, actúa sobre todo en su sabiduría. Y las cosas a veces son muy difíciles de comprender, es cierto, hay muchas cosas que no entendemos. Las entenderemos cuando estemos en su presencia, cuando tengamos una mente mucho más perfecta, o más bien dicho, perfecta en realidad. Ahora, aquí en el capítulo 14 toca un tema que ya lo vimos hace un par de meses atrás, que es los 144.000. Tocamos este punto, pero quiero remitirme ahora a los versículos 1 al 5, no exclusivamente para hablar de los 144.000 que ya los tratamos en algunos videos anteriores, sino referente a lo que pasa allí, a lo que sucede con esta escena de los 144.000. Ya en el capítulo 7 se nos mencionó un antecedente sobre estos 144.000, que son 12.000 de cada tribu de Israel. Eso lo vimos y por la guía del Espíritu Santo me imagino yo que cada uno de nosotros que hemos visto ese video lo debemos tener claro. Pero vayámonos al capítulo 14 del Apocalipsis y miremos el versículo 1 que dice: Después miré, dice Juan, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre y el de su padre escrito en su frente. Algo de esto hablamos la semana pasada, que el anticristo, la marca que él impondrá, la marca de su nombre que decía al final del capítulo 13, la marca de su nombre que él querrá que la gente se ponga para ser ciudadanos con derechos y obligaciones, estará desde ahí en la frente y en la mano derecha. Algo hablamos sobre este tema en que Satanás quiere en todo emular a Jesús, en todo quiere compararse la autoridad de Dios, porque aquí vemos que los 144.000 tendrán una marca de Dios y del Cordero en la frente. Ese distintivo que ellos tendrán para diferenciarse del resto de las personas de ese tiempo. Ahora, veíamos en el capítulo 7 que estos 144.000 serán personas destinadas a evangelizar al pueblo de Israel en aquel periodo, a predicar el evangelio, a salvar a gente que aún no está salva.
la pregunta nos puede caer de cajón, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿Cuántos de esos sobrevivieron al final? ¿Cuántos de esos en realidad se mantuvieron correctamente bien? ¿Cuántos de esos en realidad no se echaron para atrás viendo tremendo problema que se les presentó en la tribulación? Porque como ya veíamos la semana pasada, nadie podrá hacer algo si no tiene la marca del anticristo. Es decir, estos hombres, 144,000, obviamente no podrán hacer nada por el hecho de que tienen no la marca del anticristo, sino la marca de Dios en sus frentes. Y aquí nos dice el versículo 1, ¿no? Tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, es decir, de Jesús y del Padre. Pero, ¿qué pasó con estos 144,000 del capítulo 7? Ahora el capítulo 14 ya pasó algunos años desde que aparecieron en escena, es decir, no fue una aparición fugaz de ellos, ¿no? No es que fue como quizás los dos testigos que ya los vimos, que apenas tuvieron 3 días y medio, sino mucho más tiempo. Han estado durante todo el trayecto de la tribulación. Una misión muy difícil, pero en realidad, ¿cuántos de ellos llegaron vivos al final? ¿Cuántos de ellos se mantuvieron firmes hasta el final? Pero quiero que miremos el versículo 4, saltémonos un poco, ¿no? Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, aquí está el detalle clarísimo, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermoso, en realidad. Un texto maravilloso. Personas que caminaron en el periodo, o caminarán, ¿no? En el peor periodo de la historia. Y dice aquí que siguieron al Cordero a todo lado. Es decir, se mantuvieron fieles. Además dice acá al final de este versículo 4 que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto a nosotros nos debe hacer pensar mucho, ¿no? Porque estos se mantuvieron firmes, como insisto, en el peor periodo de la historia, cuando gobernó o cuando gobernará Satanás mismo con su anticristo. Ahora, para nosotros es muy fácil echarnos para atrás y decir, no, es que esto qué pereza hacerlo, es que esto no me gusta, es que Dios como exige y qué tantas cosas y qué tanto esto. Es un ejemplo para nosotros, ¿no? Que a veces nosotros no hemos pasado casi nada, ni de persecución, ni de angustia, ni muchas cosas parecidas, pero al final de cuentas tenemos la mínima oportunidad y nos hacemos los locos con Dios. En cambio aquí estos 144,000 dice, a pesar de todo, le han seguido a Jesús incondicionalmente. Ahora, les decía hace un rato, ¿cuántos de estos en realidad murieron en la tribulación? ¿Cuántos fueron decapitados? ¿Cuántos fueron eh, quitados la vida? Volvamos al versículo 1. Dice Juan, después de esto, miré, ¿y a quién miró? Dice, al Cordero, que estaba ¿dónde? En pie sobre el monte de Sión. Es decir, hay una escena para futuro, como les decía al principio. Aquí Jesús dice que está en el monte de Sión, es decir, ¿a quién se le conoce como el monte de Sión? A Jerusalén. ¿Y quién estaban con Jesús? Dice, con él estaban los 100,000. No dice eso. Estaban los 120,000. Tampoco dice eso. Los 143,999. No dice tampoco eso. Dice que con Jesús estaban 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre. Es decir, todos preservaron su vida. O más bien, más que ellos preservaron su vida, Dios permitió que todos ellos hayan pasado por la tribulación y hayan cuidado su vida. O Dios haya cuidado su vida. Ninguno de ellos pereció en la tribulación. Esa fue la recompensa que Dios dio a estos hombres que entregaron su vida y que inclusive se mantuvieron con una pureza física, porque como ya vimos en el versículo 4 dice que ellos estuvieron vírgenes, no se contaminaron con mujeres. Es decir, el sacrificio que ellos hicieron en muchos aspectos para mantenerse de forma correcta delante de Dios,
Dios recompensó y ellos pasaron al final de la tribulación con vida. Ninguno de ellos se perdió ni falleció. Dice el versículo 2: oí una voz del cielo. Ahora, es lo que mencionaba al principio. No vamos a hablar sobre los 144.000, sino aquí se nos presenta un cántico, ese cántico virtuoso, ese cántico de adoración, ese cántico, nuevamente como los vimos en el capítulo 4 y 5, un cántico de acción de gracias para el Cordero. Dice aquí, no, oí una voz del cielo. Entonces, esto hay que determinarlo, ¿no? Porque si nosotros vimos en el versículo 1 que Jesús, el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y aquí en el versículo 2 se nos dice, oí una voz desde el cielo, Jesús entonces está nuevamente aquí en la tierra. Jesús está acá, por eso la referencia del monte de Sión y la referencia de una voz que vino del cielo. ¿Y qué decía la voz del cielo? Dice, oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. En realidad una escena majestuosa, ¿no? Porque Juan lo describe de una manera sublime, una manera que quizás al ojo humano no será tan entendible, y en los términos que Juan explica, eh, nos da a entender, si nosotros quizás cerráramos los ojos y nos dejáramos llevar por la imaginación, miráramos muchas más cosas, porque dice aquí, ¿no? Una voz, dice, como estruendo de muchas aguas. Eso quizás sería lo primero que se le vino a Juan. Imaginémonos, ¿no? Cuando uno quizás está parado en la orilla del mar, ¿no? Y quizás en el atardecer, cuando ya no hay mucha gente. ¿Y cómo es el sonido del mar? Fuerte, ¿no? Las olas pegan una contra la otra. Se levantan las olas, el mar se retrae, etcétera. Es un sonido fuerte. Y dice que la voz del que oyó era como del sonido, como un estruendo de muchas aguas, un sonido muy fuerte, y como sonido de un gran trueno, ni se diga, ¿no? Los truenos, al menos cuando caen más cerca, ¿no? Cuando el rayo se ilumina lo más cercano, el trueno es un sonido fuerte, bien fuerte. Y dice acá también, como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Qué contradicción aquí, ¿no? Primero dice que era como un sonido tan fuerte como las olas del mar, como un trueno, pero concluye al final de este versículo 2 y dice que la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. En realidad, así se manifiesta a veces la voz de Dios, ¿no? Que cuando tiene que ser fuerte, es fuerte con autoridad, pero cuando quiere tratarnos con un sublime amor, lo hace como voz de arpistas, como un instrumento. Y miren, el arpa es un instrumento tan delicado, tan sutil, que es de los instrumentos que por lo general sirven para relajarse, ¿no? Muchas personas hacen eso. El rey Saúl, cuando estaba atormentado, llamaba a David para que le toque el arpa, porque es un instrumento que calma el espíritu. Y en realidad la acción de Dios es de esa forma. Pero dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Y eso es interesante, ¿no? Dice, y nadie podía aprender el cántico, sino quienes, aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fueron redimidos de entre los de la tierra. Es decir, de aquellas personas que vivían en pecado acá, que vivían en juicio, que vivían en condenación, que vivían bajo el gobierno del anticristo. Es quizás un privilegio enorme, muy grande, que los 144.000 tienen. Se escucha una voz del cielo, se escucha esa manifestación del cielo, y de pronto un cántico dice, un cántico que solo los 144.000 sabrán. No me quisiera imaginar en realidad qué será eso, porque a la mente mía, humana, imperfecta, se hace imposible entender qué será eso. Pero uno cuando esté ya en su presencia, en la presencia de Dios,
ahí podremos develar eso y decir, Señor, qué hermoso cántico, qué letra, qué profundidad, qué adoración, qué eh, inventiva de esta letra. Ahora que podemos decir solamente que es un cántico nuevo, dice aquí. Un cántico nuevo delante del trono. Y si fue un cántico nuevo que se cantaba delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y delante de los ancianos, por obvias razones será un cántico de adoración, un cántico de exaltación al nombre y a la obra de Cristo, un cántico de gratitud y un cántico de entender y comprender que la autoridad suprema y soberana de todo está en el sacrificio de Cristo. Ese me imagino que debe ser el texto del cántico, porque aquí no nos dice, ¿no? Un cántico que solo 144.000 serán. También quisiera llevar a la imaginación un poco esto, ¿no? Em, Asoman aquí Jesús y los 144.000 en Israel estarán en el monte de Sión, dice, ¿no? O sea, en la colina está de Jerusalén. Quizás Jesús estará allí en la cima y los 144.000 estarán en las faldas. Mucha gente en realidad, ¿no? Y de pronto la voz del cielo que empieza a hablar. Tampoco se nos dice que expresa esa voz. Una voz muy fuerte, muy poderosa, muy autoritaria, pero autoritaria en el sentido de respeto. Es lo más probable que sea el Padre. Y cuando se escucha esa voz, de pronto, ese cántico que ellos expresan desde la tierra está allí en el trono de Dios. Me imagino yo así como un sonido majestuoso, ¿no? Un sonido hermoso. Y la adoración se da a quién? A Dios y el Cordero. Versículo 5. ¿Qué nos dice aquí de los 144.000, no? Que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por esa razón ellos tuvieron ese privilegio de poder llevar ese cántico que nadie, absolutamente nadie lo sabe todavía. Aquí en el capítulo 14 veremos un par de cánticos más, inclusive en el mismo 15, porque les insisto, ¿no? Es como un periodo en que Juan se anticipa lo que vendrá después, el gobierno eterno de Jesús. Y ahora, ¿por qué uno es digno? Más bien, ¿cuándo uno es digno de poder levantar cánticos nuevos al Señor? Eh, Hay, por ejemplo, hay varios cantantes que cuando están en sus conciertos, cantantes cristianos me refiero, que cuando están en sus conciertos no empiezan a cantar y de pronto la canción se alargó y de pronto los músicos empiezan a seguir tocando y el vocalista dice, vamos a levantar un cántico nuevo. Una expresión muy mala en realidad, porque eso no es un cántico nuevo. Estamos mirando aquí que un cántico nuevo es algo que vendrá de la misma presencia de Dios. Un cántico nuevo es algo que viene a partir de qué? De que en mi boca no falla de mentira y de que he sido visto sin mancha delante de Dios. O sea, el cántico nuevo no se da únicamente por un momento de emoción, no se da por un concierto que chutica estaba tenada y nos cogió una unción y de pronto levántate un cántico nuevo. O sea, no es por eso, sino que en realidad el cántico nuevo es algo que vendrá del mismo corazón de Dios y como dice al final, porque esa persona fue digna de levantar ese cántico. No por un rato de emoción, sino porque en realidad ha cumplido como cumplieron los 144.000 de mantenerse pura esa persona, de mantenerse sin mancha, de mantenerse firme y de haber seguido a Jesús incondicionalmente. Nosotros podemos ser también merecedores de eso, cuando en realidad cumplamos estos requisitos. Estamos viendo 4 requisitos importantísimos, ¿no? Primero hablamos de que los 144.000 le siguieron a Jesús en todo tiempo. Primer requisito importantísimo, seguirle a Jesús. El segundo requisito decía que ellos se mantuvieron puros. Y no solamente puros leyendo la Biblia, etcétera, sino también puros de cuerpo. Puros sexualmente, como lo hicieron ellos. Aquí nos dice también que ellos en su boca no tenían mentira. Y por cuarto punto dice que ellos no tenían mancha delante de Dios. Es decir, estaban constantemente renovándose o limpiándose o acudiendo a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo para recibir ese perdón y ser vistos sin mancha delante de Dios. Este es el ejemplo de cómo tiene que vivir un hijo de Dios, ¿no? Como aquellos 144.000 que aun cuando pasaron
o pasarán el periodo de la gran tribulación, periodo de persecución, y no es que dirán, puta, está tenaz, esto ve, me la saco. No, sino que en realidad dirán, me mantengo firme y le sigo a Jesús. Porque por quién estoy aquí y por quién hago las cosas es por Jesús. Es lo importante que entendamos que las cosas hay que hacerlas por el Señor Jesús y no por otro. Ah, no, pues que si no hago esto mi amigo se va a resentir. Es que si no le acolito a mi pana hacer esto, capaz que ya no me llevo con él o no se quiere llevar conmigo. Capaz que si le digo que no a mi novio de tener relaciones sexuales, capaz que me deje y se va con la otra que es más fácil. O sea, no, no vamos de ese punto. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos, eso es cierto. Pero lo importante es que nosotros seamos autodependientes de las decisiones y no estar decidiendo por otros o que otros nos decidan a nosotros. Si yo soy hijo de Dios, tengo que decidir únicamente porque el Señor me está mirando, porque el Señor quiere que haga esto, porque el Señor quiere que haga aquello. Pero cada una de nuestras vidas tiene que empezar a levantar un cántico nuevo que le agrade al Señor y que sea un cántico nuevo de la expresión de nuestro corazón. Y cuando hablamos de cántico nuevo, no es necesariamente solamente una alabanza, sino una vida distinta, que eso va mucho más allá que una entonación, unos dos acordes, tres acordes unidos. Entendamos que el Señor en realidad es bueno con nosotros, es muy bueno. Porque a pesar de tanta falta, tanto pecado de nuestra parte, el Señor no nos ha liquidado en realidad como debiera haber hecho hace mucho tiempo. El Señor sigue siendo misericordioso y sigue siendo amoroso. No abusemos de esa misericordia, no abusemos de esa gracia y no abusemos de ese amor perfecto de Dios. Porque si no estamos con Dios, ¿qué nos puede dar el enemigo? Absolutamente nada. Recordemos que solamente a los pies de Cristo nosotros encontramos seguridad. En cambio, Satanás lo único que hace es querernos aniquilar y destruir. Decidamos correctamente y busquemos al Señor y sobre todo que nuestra vida sea una expresión correcta de lo que Él ha hecho para con nosotros. Dios les bendiga y si el Señor lo permite nos estaremos mirando en una próxima oportunidad. Que el Señor bendiga a sus familias y sus hogares.